Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a orar antes de comenzar. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar enseñando todas las implicaciones del texto que vamos a estar predicando, que podamos, sobre todas las cosas, además de entenderlo, arrepentirnos, poder practicarlo, Señor, poder vivir cada una de las exigencias de tu palabra. En esta mañana queremos pedirte que tú me concedas de tu gracia para poder comunicar tu verdad con autoridad, pero con humildad, Señor, entendiendo mis debilidades. Y también, Señor, dale la gracia a mis hermanos para poder prestar atención. Padre, lo que pasa en este tiempo cuando se predica tu palabra tiene trascendencia eterna. Puede determinar el alma, la salvación del alma de una persona. Por eso no queremos distraernos con cosas, Señor, pasajeras, con cosas que no tienen nada que ver, Señor, con lo que va a pasar ahora. Queremos aferrarnos al entendimiento de tu palabra y poder escuchar tu voz, vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Bendice a tu iglesia en esta mañana, en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Vamos a meditar del versículo 13 hasta el versículo 15. Creo que uno de los temas que diluyen hoy las iglesias y la debilitan, reduciéndola a su mínima expresión, además de la falsa enseñanza, es el abuso de la libertad cristiana. Hermanos, el abuso de la libertad cristiana es otra manera de diluir el evangelio. ¿Por qué? Porque elimina todas las implicaciones del evangelio, confinando toda nuestra práctica y conducta a la anarquía y al libertinaje. El antinomianismo, esto es vivir sin ley, hace un gran énfasis en la gracia y la lleva más allá, ¿no?, del favor inmerecido por Dios. Convierte a la esfera de lo que practicamos en tierra de nadie. Todo está permitido porque la Biblia no prohíbe esto o aquello, entonces puedo hacer lo que se me ocurra, lo que se me venga a la gana, ¿no? Este postulado diluye el contenido, no tanto el contenido, sino más bien las demandas o efectos que el Evangelio produce en la vida de las personas. Y bajo este postulado de la libertad cristiana, se pierde toda búsqueda seria por la santidad. El creyente ya no hace de su santidad su prioridad para vivir, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, sino que lo que él busca es una vida feliz, una vida tranquila, donde él pueda desarrollar todo su potencial, donde pueda alcanzar sus metas, sus sueños. Él quiere estar lo mejor que pueda estar en esta vida, y todo eso se transforma en prioridad. Poco a poco el creyente va a terminar mezclándose, camuflándose bajo los mismos criterios de cualquier moralista inconverso. Su santidad no es la característica que más va a sobresalir en su vida. Sus valores y sus búsquedas terminarán siendo vanas. Y si esto se generaliza en la iglesia como común, como algo corriente, todo se termina perdiendo. Al final, todo termina afectando la pureza del evangelio y la estabilidad de la iglesia. Este era uno de los problemas que estaba afectando a las iglesias en Galacia. El evangelio perdía su valor, no solo porque los judaizantes le agregaban las obras de la ley a la cruz de Cristo, sino también porque algunos en la iglesia estaban estirando demasiado su libertad cristiana. Le estaban quitando las implicaciones, robaban el efecto que produce la salvación en una persona. Ya no eran reclamados esas evidencias, esas marcas en el Hijo de Dios. Y por eso el propósito, además de neutralizar el peligroso error de los judaizantes, también esta carta fue escrita para exhortar a los destinatarios a que demostraran el genuino carácter espiritual por medio de la fe, en una vida que muestre el fruto del Espíritu, y de eso se va a tratar toda la sección que vamos a ver hasta el final de la carta.
Pablo comienza este capítulo 5 haciendo un llamado a la iglesia a mantenerse firme en la libertad con que Cristo le hizo libre, ¿no? Y el domingo pasado vimos que la obediencia a la verdad, como la confianza en el cuidado de Dios y la disposición a pagar un precio por la verdad, harán que el creyente no se mueva ni un milímetro de su firmeza en Cristo, ¿no? De su libertad en Cristo. Él no debe dudar del Señor. En Cristo descansa toda la obra de salvación, hermanos, toda. Y debemos arraigarnos más y más en esas verdades. Cristo hizo libre al creyente de depender de un sistema externo de autojustificación. Él no tiene que hacer nada para alcanzar la justificación de parte de Dios. Cristo pagó la deuda. La salvación es toda, absolutamente, del Señor. El creyente es libre. Sin embargo, parece que este concepto de libertad, algunos lo estaban llevando al extremo, donde no debía ser llevado. Porque lo que terminaron haciendo fue abusar de la libertad. Y esto de abusar de la libertad cristiana lleva al mismo destino, terminás con el mismo resultado al que te va a llevar la falsa enseñanza y los falsos maestros. A su vez, esto es otra forma de diluir el evangelio y echarlo todo a perder. Hermanos, yo creo firmemente que hoy las iglesias sanas se dividen más por problemas de libertad cristiana y hasta qué límite lo llevo, que por falsa enseñanza. Claro que hay divisiones por no ponerse de acuerdo en la doctrina, no sujetarse a lo que la Biblia prescribe. Pero la mayoría de las veces que las iglesias son dañadas y reducidas a su máxima expresión es porque hay carnalidad en la iglesia de personas que reclaman constantemente el uso de su libertad cristiana. Como la Biblia no dice esto, como esto no está... todo es gris. Toda la esfera de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer se transforma en grises. Y no hay nada prescripto de parte de Dios. Por eso es pasaje, déjame mencionarte la idea central del texto. Esto es muy importante lo que va a decir Pablo para entender bien el uso de la libertad cristiana. En este pasaje, Pablo hace algunas exhortaciones en cuanto al uso legítimo de la libertad cristiana. Lo que busca es establecer parámetros sanos del uso de la libertad cristiana que mantengan la salud y la permanencia de la iglesia. Esto es lo que él busca. Y con eso en mente, les invito a nuevamente ponerse de pie y vamos a leer estos 3 versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Pueden tomar asiento, hermanos. Fíjense cómo va a comenzar Pablo. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esta primera expresión se relaciona en forma estrecha con el versículo 1 y el versículo 8. Míralo en tu Biblia. En el primer versículo dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y claro, esto responde al llamado de Dios. Él nos llamó y Él nos hizo libres. ¿De estar qué? De estar sujetos a obras externas que no pueden justificar. En consonancia con esto, el versículo 8 va a decir que el pensamiento propuesto por los judaizantes, donde el mérito humano es el común denominador, esto no nos hace receptores de la bondad de Dios. Este postulado de que tenemos que ganar méritos para con Dios no procede de Dios. Específicamente, Él dice de quién os llama, ¿no? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Y el versículo 13 responde: ¿para qué es ese llamado? ¿Para qué Dios nos llama? Bueno, esto es para o hacia libertad. Él nos llama para esto, para libertad, ¿no? Los creyentes fueron llamados a libertad. A primera vista, ellos son libres de 2 cosas, ¿no? Primero, de la esclavitud del pecado, tal como lo va a decir Pablo ahí en Romanos capítulo 6
que aunque eras esclavo habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual ahora fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, erais esclavos y libertados del pecado. En primer lugar, nuestra libertad tiene que ver con ese dominio del pecado. Y tenemos varios textos que así lo indican, ¿no? Pero la referencia exacta en nuestro contexto tiene que ver más precisamente con ser libres de un sistema de justicia personal que nos haga aceptos delante de Dios. En otras palabras, soy libre de perseguir por las buenas obras lo que mi pecado arruinó mi relación con Dios. Todos estamos en esa línea. Todos hemos arruinado, echado a perder nuestra relación con Dios. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, la libertad en Cristo es que sos libre de hacer algo para arreglar esa relación. Intentar responder a la culpa y las consecuencias de mi pecado por mi propio esfuerzo es imposible. Es imposible. Tenemos que aceptar que nos hemos equivocado, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios. Pero tenemos que renunciar al hecho de que nosotros lo podemos arreglar. No lo puedes arreglar. No podés arreglar los pecados que ofendieron a Dios. No lo puedes hacer. No puedes torcer la situación. No puedes salir victorioso. De esta no salís, porque Dios te va a juzgar severamente. Entonces, yo arruiné todo delante de Dios y yo lo arreglo. No es posible. No es posible. No lo podemos arreglar. Ninguna obra externa que ofrezcamos a Dios en vista del perdón va a ser tomada por Dios para aplacar su ira. De ninguna manera. Es más, nuestro pecado ofende a Dios. Ofende a Dios. Pero se profundiza más la ofensa cuando intentamos nosotros ofrecer algún mérito para solucionar ese pecado. Eso es un insulto directamente a Dios. Porque es creer que nosotros podemos convencer, engañar a Dios, manipular a Dios. Hice esto malo, pero ahora lo puedo arreglar con algo bueno que yo haga. Eso es imposible. Isaías 64:6 va a decir: todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia. Lo mejor que podamos hacer delante de Dios, Dios lo va a considerar así, como algo sucio, algo inmundo, algo que no puede ser aceptado por Él. Entonces, ¿esto quiere decir que no hay esperanza humana para alcanzar la justificación delante de Dios? Exactamente eso. No hay ninguna esperanza humana capaz de darnos la salvación. No hay nada humanamente posible que podamos hacer así, que podamos hacer para ser aceptos delante de Dios. Y todas las religiones del mundo, todas, están esclavizadas por este sistema externo que no les da ninguna seguridad. Es toda incertidumbre. Es simplemente preguntar. Y esto te asegura la salvación. Y no, yo no sé, algún día Dios decidirá en ese momento. No hay certeza, no hay seguridad, porque no radica nuestra seguridad en lo que hacemos. Y aquellos que no confían en Dios, que no tienen seguridad eterna, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque son esclavos al apoyarse en sus obras, ¿no? Pero el Hijo de Dios, todo lo contrario, Él fue llamado a libertad. Él descansa no solamente en la obra suficiente de Cristo para salvación, sino que sabe que Cristo mismo mantiene su salvación, asegura su salvación. Él es libre del pecado y libre de cualquier intento por justificarse delante de Dios. El creyente no produce salvación, tampoco el creyente mantiene, conserva la salvación. Toda la salvación es de Dios y es exclusiva de Él, como lo deja ver cada una de las páginas de la carta de Gálatas, ¿no? Alguno podría pensar, bueno, ya que Dios salva, entonces yo puedo vivir como quiero. Esto abre la puerta al antinomianismo, a vivir sin ley, a la anarquía, al libertinaje. Ya que el creyente no tiene que hacer nada por obtener su salvación, ni tampoco puede mantener su salvación, entonces vivamos como queramos y total estamos seguros en Cristo. Es probable que los judaizantes hayan acusado a Pablo de esto, ¿no? De enfatizar acerca de la libertad cristiana, lleva a las personas al libertinaje, ¿no? En verdad, esto es una mala interpretación de lo que es la libertad cristiana. Y déjame decirte que es una mala interpretación también de lo que significa el legalismo y la justificación.
Pablo no tiene nada en contra de la ley. Pablo no está en contra de la ley, de ninguna manera. Lo que Pablo está en contra es que se utilice mal la ley. De hecho, en Romanos capítulo 7, versículo 12, va a decir que la ley es santa, justa y buena. No hay ningún problema con la ley. La ley es buena. Pero ¿cuándo es buena? Cuando se aplica legítimamente y para el propósito con el cual fue dada, ¿no? Pero cuando se distorsiona, cuando a la ley se le quiere dar una función por la cual no fue dada, ahí es un uso ilegítimo y en eso sí Pablo está en contra, ¿no? La ley no me puede justificar, pero eso no significa que la ley no sirva para nada, ¿no? Cristo me hizo libre, pero eso no es un derecho a vivir como se me dé la gana, ¿no? Y esta es el postulado de quienes sostienen su libertad cristiana más allá de lo que la Escritura prevé o provee, ¿no? Ellos dicen, bueno, yo soy libre en Cristo, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, nadie se atreve a juzgarme. Y el que me juzgue lo que yo hago, entonces es un legalista. Muchos judaizantes en este contexto vemos cómo abusaban el uso legítimo de la ley. Ese problema era de los judaizantes, ¿no? Pero hay muchos creyentes que abusaban el uso legítimo de la libertad cristiana. Y ese es un problema que está dentro de la iglesia. Tenemos que saber dónde están los límites, hermanos. ¿Dónde están los límites? Sobre todo cuando algo no está expreso con claridad. Hay límites igual. No es que no hay límites. Hacer un abuso de nuestra libertad cristiana puede echarlo todo a perder. Y en la iglesia estaba esta dicotomía, ¿no? Quienes eran legalistas decían que había que cumplir las obras de la ley. Quienes eran libertinos decían, Cristo me hizo libre, así que vos no me podés juzgar. Y estos dos males se oponen entre sí. Pero déjame decirte que esos dos males, ninguno de esos dos males entiende lo que verdaderamente es la gracia de Dios. No se comprende. Si pasás para el lado del legalismo, no entendés la gracia. Si pasás para el lado del libertinaje, no entendés la gracia. William Hendrickson lo va a ilustrar de la siguiente manera. La religión cristiana se asemeja a un angosto puente que cruza sobre un lugar donde se encuentran dos ríos contaminados. Uno es el legalismo y el otro el libertinaje. El creyente no debe perder su equilibrio para que no caiga dentro de ninguno de esos dos ríos, ni en el legalismo ni en el libertinaje. Está contaminado y vas a morir. Pero permítanme aclarar algo. El equilibrio, hermanos, entre el libertinaje y el legalismo no es ser un poco legalista y ser un poco libertino. Eso no es el equilibrio. Eso no es lo que la Biblia enseña. El equilibrio entre estas dos cosas es cero legalismo, cero libertinaje. Ese es el verdadero equilibrio. Y en eso tenemos que caminar. Y claro, este tema es profundamente importante y relevante para nuestro tiempo y para nuestro contexto, hermanos. Y lo que hace Pablo acá, guiado por el Espíritu Santo, entiende la importancia de este tema. Por eso él nos va a dar consejos o formas en cómo podemos sobrellevar mejor esto, sino que él va a dar exhortaciones urgentes sobre la libertad cristiana. Y por eso el título pretende englobar ese sentir del apóstol, ¿no? Exhortaciones urgentes sobre la libertad cristiana. Y vamos a ver 3 exhortaciones urgentes sobre la libertad cristiana que debemos atender para no echarlo todo a perder. Todo a perder. Podríamos hablar tanto de este tema, hermanos, introduciendo esto, ¿no? ¿Cuánto daño hemos sufrido por un abuso de la libertad cristiana? En nuestra propia experiencia, en nuestro propio contexto. Todo es porque esto no lo sabemos con claridad, entonces cada uno decide como quiera, ¿no? ¿Y qué termina pasando? La iglesia termina siendo diezmada, la iglesia termina siendo afectada, y es algo muy doloroso y muy triste el abuso de la libertad cristiana. Por eso lo que Pablo hace acá es clave, tenemos que entender esto. Voy a esforzarme con
todo lo que pueda, ¿no? Dependiendo del Señor, para transmitir con fidelidad esto. Pero esto es una lección muy importante que necesitamos aprender como iglesia. La primera exhortación urgente sobre la libertad cristiana es: no uses la libertad cristiana para alcanzar tus deseos personales, sino para el servicio amoroso. No uses la libertad cristiana para alcanzar tus deseos personales, sino para el servicio amoroso. Dice el texto: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hacer abuso de la libertad cristiana es la desvirtuación más grande de la libertad cristiana. Cuando utilizo la libertad que tengo en Cristo como una oportunidad para satisfacer mi carne en el nombre de la libertad cristiana, entonces es cuando doy rienda suelta a todos mis deseos personales y a los deseos de placer. Fíjate, ahí se va a mencionar a la carne y es ocasión para la carne. No uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué se refiere a la carne? Bueno, varias veces en la Biblia la carne se refiere a la vida humana, pero específicamente acá se refiere al viejo hombre muerto, que está viciado con los deseos. Por el contexto tiene que ver con las inclinaciones que nos llevan a pecar. Pero déjame desarrollar un poquito más, porque este concepto de la carne se va a ver ahora y también en el capítulo 5 y parte del capítulo 6 también. La carne se refiere a la carne caída. Es la esfera donde van a operar todos los vestigios del viejo hombre muerto, cuyo deseo supremo es hacer su propia voluntad y satisfacer sus apetitos pecaminosos. Claro, lamentablemente estas inclinaciones, aunque la vieja naturaleza está muerta en el creyente, estas inclinaciones por el pecado todavía habitan en nuestros cuerpos, ¿no? Y continuamente nos quieren seducir al pecado y nos llevan a esos deseos impíos, ¿no? Jerry Bragg, un pastor, lo define así: la carne se refiere al consejo moralmente corrompido del corazón y las disposiciones de la voluntad que obran a través de nuestros cuerpos, en nuestras decisiones y patrones de comportamiento. Y añade un poco más: cuando Dios redime al pecador, es una obra del Espíritu para transformar completamente al pecador. El viejo hombre ha muerto, pero sus vestimentas y apetitos mortuorios no se han ido completamente. Explícitamente, Pablo va a decir cuál es la manifestación, la forma externa de esa carne, de esas obras de la carne. Y él va a decir que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso son obras de la carne y son los patrones de la vieja vida, ¿no? ¿Quién no fue esclavo de algunos de estos pecados que te acabo de mencionar rápidamente? ¿O quién no sigue siendo esclavo de alguno de esos pecados? O quizá de todos fuimos esclavos, ¿no? De alguna forma. Entonces, la carne tiene que ver con esto, con todas nuestras inclinaciones a pecar. No usemos nuestra libertad cristiana como la oportunidad para que nuestros deseos carnales florezcan, para avanzar con nuestros apetitos pecaminosos. No lo usemos. Eso es lo que va a decir Pablo. Pedro también va a decir esto, ¿no? Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo. Ahí se utiliza la misma idea, ¿no? No es la ocasión o la oportunidad o el pretexto para hacer lo malo. Claro, tenemos que entender algo. El creyente no ha escapado totalmente de la presencia del pecado. Y digo totalmente porque en parte el creyente no está expuesto a la presencia del pecado como lo estaba antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora él huye del pecado, huye de la tentación. Sin embargo, hay patrones de pecado que ha practicado por años. Hay mentiras y deseos por el pecado que vienen arrastrándose desde niños. Y llega al Evangelio. ¿Y qué pasa con todo eso? Bueno, mucho de eso queda atrás. Pero hay muchos patrones que simplemente cambian de forma.
Se manifiestan de otra manera, pero sigue la misma raíz. Y eso es lo que no tenemos que darle lugar a la carne. Pedro también va a decir los deseos que batallan contra el alma, refiriéndose a esto, ¿no? A la carne. Y esto está ahí. Y el abuso de la libertad cristiana expone todo esto, ¿no? Expone todo esto, porque ahora es la oportunidad para llevar todos mis deseos adelante, ¿no? Claro, el abuso de la libertad cristiana también expone que no entendemos ni siquiera lo que significa el legalismo. No entendemos ni eso. Porque déjame mencionarte algunas cosas prácticas. El legalismo, hermanos, no es tomar muchas medidas drásticas para vencer el pecado. Eso no es legalismo. El legalismo no se mide por la cantidad de metas o los esfuerzos que hago para mantener mi pureza. Eso no es legalismo. Si yo acumulo un montón de cosas que tengo que hacer para mantener mi santidad, ¿eso no es legalismo? No, no es legalismo. No es legalismo. ¿Y en qué te basas? ¿Te acordás lo que dijo Jesucristo? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Sacarlo, ¿no? Echarlo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, cortala, echala de ti. Claro, el punto no es que Cristo está hablando de que nos mutilemos literalmente, ¿no? Pero ¿cuál es el punto de Cristo acá? Son las decisiones drásticas que tenemos que tomar para vencer el pecado de nuestra carne, de nuestro corazón. Tenemos que tomar decisiones drásticas. Acá no hay nada extremo en cuanto a la lucha contra el pecado. No hay algo que podamos decir qué exagerado que es. No, no es exagerado. Tenemos que hacer todas las cosas que podamos hacer para vencer el pecado. Y eso no es legalismo. No es legalismo de ninguna manera. De hecho, podemos repasar la historia y pensaba en Jonathan Edwards, un puritano, que él tomó en serio la lucha contra el pecado y para lo que él iba a vivir. Hizo 70 resoluciones y te quiero leer a partir de la cuarta unas cuantas resoluciones que él había hecho para vivir. La cuarta resolución dice: resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosa, ya sea en el alma o cuerpo, menos o más, que tienda a minorar la gloria de Dios. Esa era una resolución. La quinta: resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma que más redituable sea posible. Sexta resolución: resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Séptima: tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Octava: resuelvo actuar en todos los aspectos, tanto en lo que hago o hablo, como si nadie hubiera sido tan vil como yo y como si hubiera cometido los mismos pecados o hubiera tenido los mismos defectos o fallas que los demás. Y permitiré que el conocimiento de sus pecados promueva en mí vergüenza para mí mismo y que esto sea la oportunidad o la ocasión para confesar mis propios pecados y miserias a Dios. Mirá cómo iba a tratar con los pecados de los otros, ¿no? Como si él mismo los hubiese hecho. Novena resolución: tomo la resolución de pensar mucho en todas las ocasiones acerca de mi muerte y estar atento a todas las circunstancias que van ligadas a esa realidad. Décima: me resuelvo, cuando sienta dolor, pensar en los dolores del martirio y del infierno. Hermanos, no son la cantidad de resoluciones lo que me vuelven o lo que te vuelven legalista. Si entendemos bien cuánto ofende nuestro pecado a Dios y si viviéramos solo para su gloria, seríamos más radicales en la lucha contra el pecado. Y eso no es legalismo. Entonces, el problema no es acumular hábitos piadosos para buscar la santidad. Pero me transformo en legalista cuando tomo toda esta lista de cosas que hago para mi propia justicia personal, ya sea para salvación o santificación. Cuando yo confío en estas obras que yo hago, tengo que hacer todo lo que pueda. Lo que no tengo es que depender nunca de eso. Tengo que depender solo de la gracia de Dios. El legalista lo que hace es
depender de eso. Y en eso nos diferenciamos con el legalismo. Legalista no es hacer muchas cosas. Legalista es confiar en una sola cosa. Si haces una sola cosa que crees que te acredita ser acepto delante de Dios, entonces eso es legalista. Eso es ser legalista. Pero puedes hacer 100.000 cosas y no caer en el legalismo. Pero si lo que hago, lo hago solamente con ese deseo profundo y sano por la gloria de Dios, sin confiar en mis obras, sino más bien dependiendo de su gracia, entonces bienvenida sea la disciplina. Y toda la diligencia, porque toda la disciplina y toda la diligencia encaja en la gracia. Encaja en la gracia. La gracia de Dios no nos hace vivir como sea, ¿no? No nos hace dar rienda suelta a nuestra carne y a nuestros deseos. La gracia de Dios, como lo dice Tito, ¿no? Pablo a Tito, nos enseña que renunciando a toda impiedad, eso es lo que nos lleva a la gracia. No hay ningún peligro de depender de la gracia, porque la gracia nos aleja del pecado. Pero es evidente que los creyentes están distorsionando lo que es la verdadera libertad cristiana, ¿no? Un esclavo, por definición, en realidad no posee derechos, ¿no? Pero si ellos eran libres, ahora entonces tenían derechos. Y este reclamo de los derechos personales es lo que lleva a los creyentes a utilizar su libertad como un centro de operaciones para dar lugar a su carne. Es eso. Ahora que soy libre, bueno, ahora tengo derechos. Tengo derecho, y podríamos poner cualquier derecho, ¿no? A tener esto, a tener aquello, y derechos, derechos, derechos. Y no tenés ningún derecho. Ningún derecho. Y algunos ejemplos. Tengo derecho, por ejemplo, a usar mi tiempo como yo quiera, porque no hay nada que me diga cómo yo tengo que usar el tiempo. La libertad cristiana sí me lo permite. Tengo derecho a usar mi cuerpo como yo quiera, porque en la libertad cristiana sí me lo permite. Tengo el derecho a usar mis recursos materiales como yo quiero, porque la libertad cristiana sí me lo permite. Tengo derecho a estudiar, a trabajar, de lo que yo quiera, ir de vacaciones donde, cuándo, con quién y como sea, porque la libertad cristiana sí me lo permite. Tengo derecho a escuchar la música que yo quiera escuchar, porque la libertad cristiana sí me lo permite. Tengo derecho a elegir los pasatiempos que yo quiera, a vivir de acuerdo a como yo quiera. Es libre, soy libre. No tengo que rendir cuenta a nadie. Acá tenemos un verdadero problema, ¿no? Y es que la libertad cristiana no fue diseñada para darle derechos al cristiano. No fue diseñada para eso. ¿Saben cómo podemos identificar si estamos haciendo un abuso de la libertad cristiana? Cuando solo nos remitimos a pensar si lo que voy a hacer es pecado o no es pecado. La Biblia no dice que esto es pecado. Entonces voy a hacer uso de mi libertad cristiana. Tomar decisiones basadas en esos parámetros tan escuetos, eso va a limitar el desarrollo de nuestra vida espiritual. La pregunta, hermanos, que nos deberíamos hacer no es si esto es pecado o no es pecado, porque ahí vamos a estar estancados totalmente. Nuestra preocupación debe ser cómo esto va a traer más gloria al nombre de Cristo. Cómo este trabajo o profesión me va a ayudar a servir mejor a los propósitos de Dios. Cómo comprar esto o aquello expresa una mejor búsqueda por lo eterno. ¿Cuánto este gasto aporta a la obra misionera? ¿Cuánto invierto en mis placeres y cuánto estoy gastando para que el Evangelio se extienda? La pregunta no es si es pecado o no es pecado. Eso es inmadurez, eso es carnalidad. Cuando te haces esa pregunta, automáticamente, si solo te haces esa pregunta, no es que está mal la pregunta, pero si te quedas ahí, automáticamente le estás dando ocasión a tu carne. Acordate eso. No uses la libertad cristiana para alcanzar tus deseos personales, sino todo lo contrario. La conjunción adversativa va a dar la contraposición de esto, ¿no? Si no servíos por amor los unos a los otros. Acá está el verdadero propósito del uso de la libertad cristiana. Mira, el que tiene este postulado de lo puedo hacer porque mi libertad cristiana sí me lo permite, están pensando en él.
en sus derechos, en lo que él puede hacer. Pero Pablo dice, no es para buscar placeres o beneficios personales. La libertad cristiana es para servir a otro. La palabra que usa Pablo para servir acá es duluo, de donde conocemos el sustantivo doulos. Doulos es esclavo en el texto original. Directamente se refiere a un esclavo, ¿no? Esto es una paradoja, porque dice, somos libres en Cristo para ser esclavos. O sea, esa es la libertad cristiana. ¿De qué? Sos esclavo, del servicio a tu hermano. Entonces, esto de mi libertad cristiana en realidad no me trae ningún beneficio a mí. Trae beneficio al cuerpo de Cristo, pero no me trae un beneficio personal para yo satisfacer mis deseos. Es que la libertad cristiana no tiene que ver con cómo yo puedo sacar un mayor provecho, sino cómo hago que esto sirva más para los propósitos de Dios. Qué tremendo que es esto, ¿no? Porque esto coloca la libertad cristiana como la oportunidad que da mayor amplitud al servicio. Y no como salgo con las mías, ¿no? Pero este servicio no tiene que ser motivado en un deseo de la carne, sino en el amor. Dice, servíos por amor. Esta es la causa. Hermanos, no estamos acá en esta vida para hacer uso de nuestros derechos y así alcanzar nuestras metas, ¿no? Estamos en esta vida para servir por amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el ejemplo que nos dejó Cristo, ¿no? Vino a servir. Noten que esto no es un mero consejo de Pablo en cómo pueden hacer mejor las cosas. No es que están pecando, pero pueden hacer esto mejor. No, esto es pecado y esto es lo que tienen que hacer, dice Pablo. Fíjate, el verbo dice servíos, está en presente, sugiere que esto no acaba, no es eventual. Esto es un proceso continuo. La voz del verbo indica que soy responsable por esto, está en voz activa, yo tengo que hacerlo. Y el modo muestra que es una orden, está en modo imperativo. Es una orden, no hay opción acá. Servíos. De manera que continuamente tenemos que estar entregados a esta tarea de servicio por amor. Y algunas implicaciones. Hermanos, en primer lugar, esto no es una opción. Debes servir. No puedes mirar para otro lado. El apóstol no da una opción acá. No te conformes o no te contentes con venir a limpiar la iglesia una vez al mes o cada 15 días. Continuamente hay que servir a los hermanos. Esto lo tenemos que entender. Y no tiene que ser un peso servir. Lo tenemos que hacer porque amamos. Si es un peso, no está el amor. Ahí hay que arrepentirnos de otra cosa entonces. No tiene que ser una carga, es amor. Todos tenemos que estar involucrados en el servicio. Servíos, el plural, ¿no? No como algo bueno simplemente, sino como una respuesta obediente a este texto que te está diciendo servíos por amor. Obedecer este texto es involucrarme en el servicio. Serví por amor. ¿Has estado enfocado en tus derechos y beneficios en el uso de tu libertad cristiana? Abandona eso. Entregate al servicio por amor. ¿Qué mentira sobre la libertad cristiana expuso estas dos cláusulas de la primera exhortación de Pablo? En primer lugar, no uses la libertad cristiana para alcanzar tus deseos personales, sino para el servicio amoroso. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante y urgente, no uses la libertad cristiana para menospreciar la ley, sino atiende a sus implicaciones eternas. No uses la libertad cristiana para menospreciar la ley, sino atiende a sus implicaciones eternas. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá nos da la razón por la que tenemos que utilizar la libertad cristiana como una oportunidad para el servicio. Y a su vez, ¿por qué deberíamos obedecer esta exhortación, no? Porque toda la ley dice. ¿Te das cuenta que Pablo no desprecia la ley? Él no menosprecia la ley, él no le quita el valor a la ley. Un abuso de la libertad cristiana para este momento tiene que ver con un menosprecio de la ley de Dios. Ellos habían sacado esta conclusión. Como la ley no sirve para justificar a una persona, entonces la ley no es útil para nada. La ley no sirve para nada.
En primer lugar, Pablo nunca le quitó el valor a la ley. Además, la referencia cuando él toca el tema de la ley, ¿con qué tenía que ver? Con la parte externa de la ley. Pero lo que a Pablo le preocupa es el espíritu de la ley, es la ley moral de Dios. O mejor dicho, las implicaciones eternas de la ley de Dios. Hoy pasa exactamente lo mismo, hermanos, que pasaba en el momento que Pablo escribe a los Gálatas. Quienes abusan de la libertad cristiana le dan poco valor a los escritos, a la escritura. Y sobre todo menosprecian el Antiguo Testamento. Parecería que el libro de Levítico, de Jueces, de Crónicas no tiene nada para decirnos hoy. Pero qué triste que es eso, ¿no? Y qué contraproducente que es el abuso de la libertad cristiana. Miran a la Escritura como algo obsoleto que no aplica a la cultura, era otro tiempo, otra época, no hay nada relevante. No hay nada relevante. Es que era para el tiempo de la ley. Sus prescripciones no se aplican hoy. Así que yo puedo escuchar cualquier música porque no hay una prohibición directa. Puedo vestirme como yo quiera vestirme porque la Biblia no dice exactamente cómo hay que vestirse ni cómo hay que peinarse. Puedo hacerme un tatuaje porque la Biblia no prohíbe directamente eso. Puedo utilizar aro, fumar. Total, la Biblia no dice nada acerca de eso. No dice que no puedo tomar cerveza. Así que puedo hacer lo que sea porque la libertad cristiana así me lo permite. Pero eso es caer en un menosprecio por la ley de Dios cuando no atendemos a sus implicaciones. Porque puede ser que en forma denotativa, en forma expresa, no esté literalmente eso que vos querés hacer, pero hay implicaciones eternas que dirigen cómo tenés que vivir. Gálatas 5:14 es un golpe certero, un golpe al hígado a quienes dicen, bueno, la Biblia no dice esto, y menosprecian así la Biblia, la palabra de Dios. Muchos no solo menosprecian el Antiguo Testamento, sino todo, ¿no? Déjame decirte solamente algo. Si perdés las implicaciones del Antiguo Testamento, ¿sabes lo que te perdés? Te perdés de una cita personal con el carácter de Dios. Porque en parte eso es lo que muestra el Antiguo Testamento. Muestra el carácter de Dios. Te perdés conocer a Dios. Claro, necesitamos atender a los pasos hermenéuticos que nos van a ayudar a determinar cómo debemos entender todas las implicaciones del texto. Pero siempre hay relevancia en las Escrituras. Siempre hay relevancia. Las implicaciones de la Escritura son eternas. Vos podés tomar un sermón que fue predicado fielmente, que tiene 500 años y va a tener la misma relevancia hoy. Porque las implicaciones no se pierden en el tiempo, son atemporales, trascienden. Y así debemos ver la ley de Dios. Fíjate, esto es lo que hace Pablo, ¿no? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Esto significa que Pablo está mostrando las implicaciones trascendentes de toda la ley. ¿Y qué va a decir? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La libertad cristiana, lejos de despreciar la ley, nos da la oportunidad de obedecer. Lo más importante, el espíritu de la ley. No la parte externa, pero sí la parte interna de la ley, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro que debemos aprender a estudiar la Biblia, a hacer un estudio cuidadoso, exegético, una hermenéutica sana, y vamos a poder determinar la relevancia que esos textos tienen para poder aplicarlos en nuestra vida en forma práctica. Pero tenemos que partir de esta premisa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. La Escritura es autoridad y es suficiente. Toda la Escritura. Cada parte de la Escritura tiene algo para mostrarme si la estudio adecuadamente. Nuevamente, quiero que esto quede en tu mente. Pensar que todo lo que hago está bien porque la Biblia no lo prohíbe es inmadurez, es hacer un abuso de la libertad cristiana y es darle poco valor o nada de valor a las implicaciones de la Escritura. Y volviendo ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate lo que asume la Biblia. La Biblia dice que hay que amarlo, pero hay que amarlo y pone un parámetro, como a ti mismo. O sea, como vos te amás profundamente.
O sea, la Biblia asume que nosotros nos amamos con diligencia, con dedicación, con entrega, de forma incondicional. Nadie se ama como yo me amo a mí mismo, nadie me va a amar como yo me amo a mí mismo. O sea, la Biblia ya lo da por sentado. Es una mentira cuando hay personas que piensan que alguien no se está queriendo. Dicen, querete un poquito, ¿viste? No, ya se ama por sobre todas las cosas la persona. Entonces nos amamos. Pero la libertad cristiana nos da la oportunidad de amar a otros, de vivir todo el espectro de la ley, todo el efecto, todo el peso de la ley, como se dice, ¿no? Todo el peso de la ley es para que lo podamos aplicar en amor en la vida de otros, ¿no? Se trata de amor al prójimo. Acá comienza y termina la libertad, en el amor al prójimo. Empezaste a sospechar, ¿no? Que tu libertad cristiana no tiene nada que ver con vos, con un beneficio personal, ¿no? Tiene que ver con el prójimo. Y no es el único pasaje. Mira, acompáñame a Corintios. Necesitamos correr por acá, pero quiero mostrarte algo. En 1 Corintios capítulo 8. Fíjate el versículo 9. Sería bueno explicar todo el contexto, pero déjame mencionarte algunas cosas. Dice el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Fíjate que esta libertad vuestra no venga a ser un tropezadero para los débiles. ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, había ciertos alimentos, toda la carne que se consumía en ese momento, antes era ofrecida a los ídolos. Entonces ahora tenés a Cristo y hay que huir de la idolatría. Entonces, un hermano en la congregación decía, no, yo no voy a comer esa carne porque antes fue ofrecida a los ídolos. Pero un hermano maduro decía, en realidad, ¿qué es un ídolo? Fíjate el versículo 4. Dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Los ídolos no significan nada, así que yo puedo comer carne. ¿Está bien informada esa conciencia? Sí, ¿no? Ellos sabían, esa era la verdad. Un ídolo nada es. Pero el versículo 7, fíjate lo que dice. Pero no en todos hay este conocimiento. No todos son capaces de ver esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que comer carne o no hay que comer carne? Bueno, por una cuestión de conocimiento yo puedo comer carne, porque un ídolo nada es. Pero mi hermano todavía no aprendió eso. Entonces voy a dejar de comer carne, dice. Pero mi libertad cristiana me permite comer lo que yo quiero. Yo puedo comer carne. Si aquel no sabe, no sabe. Bueno, pero ahí está el límite. Tu libertad cristiana está en la paciencia que vas a tener, porque amás a tu hermano y vas a esperar a que él madure para hacer eso que es legítimo, que él lo entienda también. Y esto era un problema que estaba sucediendo en la iglesia. Y es tremendo, ¿no? Porque la libertad cristiana no es para hacer lo que yo quiero, sino que es para servir. Fíjate el capítulo 10, muy, muy conocido. Quiero leértelo y presta atención. Capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Te lo repito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Dice así? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No dice todo me conviene. Todo me es lícito. Yo puedo hacer todo, pero no todo conviene, dice. Conviene, no utiliza el pronombre reflexivo, me conviene, sino que dice todo es lícito, todo me es lícito, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo conviene. ¿A quién? Al cuerpo. No todo lo que yo hago conviene. Entonces no tengo que hacer todo lo que me es lícito, sino todo lo que conviene. Fíjate la segunda expresión. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No. Todo me es lícito a mí, pero no todo edifica a mis hermanos. ¿Y cuál tiene que ser mi búsqueda? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí está la libertad cristiana, ahí la tenés.
Si esto que estoy haciendo daña al cuerpo de Cristo, ahí tenés el límite de tu libertad cristiana. No es una cosa amplia que vos puedas decir, mirá todo lo que puedo hacer. No, fíjate lo que le conviene al pueblo de Dios. Las decisiones que le convienen al pueblo de Dios. Me encanta cuando hablas con personas y te dicen, voy a tomarme vacaciones, pero quiero ver en qué tiempo me voy, qué es lo que más le conviene a la iglesia. Porque yo decir, quiero hacer las cosas que más le convienen a la iglesia, no lo que me es lícito a mí nada más. Y así te puedo dar un montón de ejemplos, decisiones que se toman, ¿no? Quizá no comprar algo porque estoy en un contexto donde esto no lo tienen, no tienen este recurso. Y quiero hacer algo, no voy a hacer algo que aunque lo puedo hacer, pero no edifica el cuerpo de Cristo. Y estar todo el tiempo estás pensando. Y no es una carga, hermano, te lo repito. Si es una carga, hay un problema y hay que arrepentirse. El motivo es el amor, ¿no? Entonces, algunas implicaciones de esto, y tenemos que, el tercer punto, cortarlo drásticamente. ¿Sueles actuar de esta manera, pensando que si la Biblia no lo prohíbe, entonces debe ser bueno? Entonces considera, por favor, las implicaciones que la Escritura tiene. No te quedes solamente con la superficie. ¿Ves tu libertad cristiana como la oportunidad de amar a tu prójimo o simplemente cómo podés beneficiarte mejor? ¿Tu libertad cristiana te sirve para seguir tus objetivos? Tenemos que estar entregados a esto. No uses tu libertad cristiana para alcanzar tus deseos personales, sino para el servicio amoroso. En segundo lugar, no uses la libertad cristiana para menospreciar la ley, sino atiende a sus implicaciones eternas. Y en tercer lugar, no uses la libertad cristiana para minimizar el pecado, sino advierte las consecuencias destructivas. Dice el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Sabes? Otra cosa que dicen los que promueven la libertad cristiana, yo no le hago mal a nadie con lo que hago. Yo tomo mis decisiones, hago mi camino, yo no lastimé a nadie, no ofendí a nadie, y si a alguno ofendí, les pido perdón. Se minimiza el pecado. Bueno, esto no está mal, Dios no dice esto, yo lo hago para mí a esto. No es así, hermanos. No es así. Tenemos que tomar conciencia de cuán serio es lo que estamos haciendo. Te quiero leer otras versiones de este texto. Dice, pero si la libertad significa simplemente que sos libres de atacaros o destrozaros unos a otros, tened cuidado de que esto no signifique que entre vosotros destruyáis vuestra comunidad por completo. Otra versión dice, pero si se muerden y se devoran unos a otros en contienda partidista, tengan cuidado de que ustedes y toda su comunidad sean consumidos unos por otros. Pero, empieza con ese pero el versículo, ¿no? Qué contraste queda esto, ¿no? Por un lado tenemos este llamado a servirnos unos a otros por amor y así cumplir la ley de Dios, pero luego leemos acerca de la realidad del cuerpo en Galacia, ¿no? Se están comiendo unos a otros. ¿Dónde se estaba haciendo el abuso de la libertad cristiana? En la iglesia, en este contexto. No estaban tomando conciencia de que esto de estar mordiéndose uno a otros, estarse comiendo, los iba a terminar de consumir. ¿Cuánto puede soportar una comunidad que constantemente se están comiendo unos a otros? Se va a acabar en un momento. No va a quedar nada. Entonces Pablo dice, déjense de estarse mordiendo. Miren, presten atención, ese verbo que utiliza es como expresa emoción. Miren, pasen esto por su mente, se van a consumir. Hace 14 versículos les vengo hablando de que si no se mantienen firmes, si escuchan a los judaizantes, la iglesia no va a permanecer. Pero ahora les quiero decir esto, ustedes, no hace falta que los judaizantes destruyan la iglesia, que los falsos maestros la destruyan. Con un abuso de su libertad cristiana, por no poner límites a esto, también van a obtener el mismo resultado. Se van a terminar consumiendo. ¿Cómo se iban a mantener firmes, hermanos, si se estaban consumiendo? No es que tengo que negar la deidad de Cristo no es solo eso, ¿no?
no es lo único que va a atentar contra el testimonio de la iglesia. No es lo único que hace que las iglesias terminen diluyéndose, ¿no? Sino usar mi libertad cristiana como una excusa para llevar adelante todos mis deseos por placer, sin tener en cuenta las implicaciones de la Escritura, mirarme a mí mismo, mirar mi mundo, mirar mi propia persona, los míos, los de mi casa, no mirar otra cosa más y hacer todo porque la Biblia no lo prohíbe. Eso termina lastimando tanto a la iglesia, hermanos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, hay que servirse por amor. Si no rompemos las barreras, hermanos, de nosotros mismos y empezamos a servir por amor, haciendo uso de nuestra libertad para servirnos por amor, no hay esperanza. No hay esperanza de preservación, ¿no? Los falsos maestros hacen mucho daño, pero ¿cuánto daño hace una congregación, miembros que viven una vida irresponsable en cuanto al amor se refiere, ¿no? ¿Cuánto daño es el desamor, ¿no? Que muchas veces se puede ver, ¿no? Y Pablo va a decir esto, ¿no? Esto de vivir sin amor, en contraste con amarnos unos a otros, a responder a este llamado, es vivir como animales, mordiéndose, devorándose, pensar solamente en uno mismo, ¿no? Se muerden los creyentes cuando en lugar del servicio amoroso se da rienda suelta a toda la carne, ¿no? A la murmuración, a las envidias, a los celos, a las divisiones, las contiendas. Se muerden y se consumen. Ahí lo tenés, en el contexto inmediato. Los demás versículos van a mostrar esto. Mirad que no os consumáis. Usemos la libertad cristiana como una oportunidad para edificar, para amarnos, para servirnos, no para alejarnos. Muchas veces las decisiones que se toman en base a la libertad cristiana, ¿qué hacen? Distancian a las personas. Generan distancias. Cuando ves eso, no hay... Claro, Dios en su gracia, Él puede tener misericordia. Y puede hacer nuevas muchas cosas, puede restaurar cosas, ¿no? Pero fíjate cuántas distancias por el abuso de la libertad cristiana. Muchos directamente ni siquiera fueron salvos, pero hay muchos que sí, ¿no? Y ese abuso de la libertad cristiana marcó todas esas distancias. Claro, todos dicen amar a la iglesia, ¿no? Pero al final, cuando están puestos en un punto límite de presión, demuestran lo que son, ¿no? Persiguen sus deseos basados en su libertad cristiana. No sé si has pensado en esto, pero no lo tengas por menor. De acuerdo al versículo 15, tenemos que tomarlo muy en serio. Si os mordéis y os devoráis, fíjense que no se estén consumiendo. Tomemos conciencia, advirtamos el peligro que trae esto. No lastimes a la iglesia, edifica a la iglesia, serví por amor a la iglesia. No consumas a la iglesia con tus decisiones, no la consumas, te lo pido por favor, no lo hagas. Esto es un camino muy peligroso y destructivo. En 1 Corintios 13:17 Pablo dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y el templo de Dios se refiere al cuerpo de Cristo. No lastimes, no dañes a la iglesia. En conclusión, este pasaje nos enseña que la libertad cristiana debe ser tomada en serio. De lo contrario se producen abusos. Pero también nos confronta con el hecho de que la libertad cristiana primero es una responsabilidad hacia mi hermano y no tanto un derecho personal. Asimismo nos corrige en relación a las implicaciones de la Escritura. Espero que nunca más digamos, bueno, no, como no está en la Biblia ya está. Fíjate las implicaciones, quizá hay algo que no estás viendo. Y nos advierte también este pasaje acerca de los peligros de persistir en un abuso de la libertad cristiana. Si tomamos este pasaje en cuenta a la hora de hacer uso de nuestra libertad, entonces va a ser una oportunidad para edificar y no para pecar. Y repasando, ¿no? Y quiero dejarte algunas preguntas, 3 exhortaciones sobre la libertad cristiana. Y pensá bien esto, ¿no? No uses la libertad cristiana para alcanzar tus deseos personales, sino para el servicio amoroso. ¿Estás entregado al servicio de amor por tus hermanos?
¿Entiendes que el servicio es algo continuo y no un evento? ¿Qué pecados expuso este texto en los cuales tienes que arrepentirte? ¿Qué pasos vas a dar esta semana para practicar esta exhortación de servir? No uses tu libertad cristiana para menospreciar la ley, sino atiende a sus implicaciones eternas. ¿Has hecho algo simplemente porque la Biblia parece no prohibirlo, pero sin considerar de manera profunda sus implicaciones y si conviene y si edifica? Estudia mejor la Escritura. Busca el consejo de otros que te muestren las implicaciones del pasaje. En tercer lugar, no uses la libertad cristiana para minimizar el pecado, sino advierte las consecuencias destructivas. ¿Crees que el abuso de tu libertad cristiana te afecta solamente a ti? ¿De qué manera crees que has desalentado o dañado la vida espiritual de otros? Capaz esa pregunta no la puede hacer uno solo, ¿no? Y te animo ahí a preguntarle a alguien en privado. ¿Pensás que algunas formas que yo tengo, que quizá, nuevamente, ¿no?, están dentro de mi libertad cristiana, han desanimado? ¿Han mostrado amor? Pregúntale a otro en confianza y sé humilde para que te puedan decir, mirá, sí, me parece que esto ha sido quizá no lo mejor para la edificación, no lo más conveniente para el cuerpo, y has decidido así. Y con gracia, ¿no? Si alguien te comparte con gracia, como Jonathan Edwards, considera que ese es tu propio pecado, ¿no? Y confiesen a Dios y que sea una oportunidad linda para poder ponernos a cuentas con Dios. Así que eso es la exhortación que Pablo nos hace sobre la libertad cristiana. Y esto es algo que realmente pesa en mi corazón, hermanos, porque si algo puede terminar de devastarnos es esto, ¿no? No entender bien este tema, no entender bien este pasaje y abusar constantemente de la libertad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo la aplique a cada corazón conforme sea tu voluntad, Señor. Pedimos para que nos ayudes a poder vivir cada una de estas cosas que hemos predicado hoy. En el nombre de Jesús, amén.